Hola, ¿cómo están? Espero que en esta primera clase virtual podamos sintetizar un poco todo el camino que venimos recorriendo los días viernes cuando nos vemos. Ustedes van a ver que en esta presentación de pedagogía estamos resumiendo más o menos todo lo que hemos podido ver en estos encuentros. En el título de esta serie de PPT ustedes van a ver que dice la educación y su dimensión político-pedagógica, la educación como fenómeno social, histórico y político, y la politicidad de la educación y los aportes de la pedagogía a su problematización. Todos estos contenidos son los que estuvimos viendo con las presentaciones que hicimos oralmente en clase y con el texto de Durkheim que ustedes están trabajando. Bien, volvemos a sintetizar un poco y para que esta presentación les quede como una base de lo que estuvimos hablando y el texto. Obviamente nosotros presentamos a la pedagogía como una ciencia, hay gente que dice que es una disciplina y que también puede ser un arte, que obviamente trabaja con la educación como objeto de estudio. Habíamos visto que etimológicamente proviene del griego, paidos o paidón, masagogos, o sea, niño y esclavo conductor. Obviamente ya está absolutamente alejado de esta definición, pero lo entendemos como un estudio que es muy amplio, muy abarcativo y que entiende al proceso de transmisión, o sea, la educación, como un fenómeno muy amplio que es sociocultural y humano. Obviamente no puede generar un análisis tan profundo, siendo un hecho tan complejo la educación, y va a utilizar ciencias auxiliares para poder producir análisis. Y habíamos visto a biología, la sociología, la psicología, a la historia, la antropología, el derecho, la filosofía, la política. Todas ellas van a abonar a toda esa visión que vamos a armar los pedagogos con respecto al hecho de la transmisión. ¿Cuál es el objetivo de la pedagogía? Bueno, es investigar, reflexionar, mejorar métodos, técnicas y principios educativos para potenciar el aprendizaje y llegar a la formación integral de todas las personas. Decimos también que es una ciencia y una práctica porque no solamente se queda en enunciados, sino todos esos enunciados, todos esos nuevos conocimientos que van surgiendo a partir del análisis pedagógico, se tienen que poner en práctica e influir en todos los procesos de transmisión y todos los procesos de enseñanza. Bien, vamos puntualmente al texto La educación, su naturaleza y su papel de Emile Durkheim, que nació en el 58 y murió en 1917. Esto para darnos como un contexto a esta escritura. Ustedes saben que a Durkheim se lo conoce como uno de los padres de la sociología. Y él va a pensar a la educación a través de la sociología, o sea, que estamos parados en una de las ciencias auxiliares de la educación, y él va a decir que el término educación es muy amplio. Y la educación, dice, va a desarrollar las facultades humanas, pero desde un lugar ligado a la costumbre, o sea, a esa sociedad. Hay una vida en común y la sociedad está organizada de modo que la educación va a tener que ver con esa vida en común. Y nos va a decir también que existe un sistema educativo que está relacionado con las ciencias de esa sociedad y con la industria de esa sociedad. Por eso vamos a entender a la educación como un fenómeno social, histórico y político que se va a desarrollar con determinadas características en determinadas sociedades. Él va a definir la educación
Y la definición fundamental que él encuentra en ese texto largo, que ustedes tenían que bueno, como empezar a leer y amigarse con él, va a decir que para que haya educación va a ser necesaria la presencia de una generación de adultos y una generación de jóvenes. Y va a haber una acción de los primeros sobre los segundos, o sea, de los adultos sobre los jóvenes. ¿Y por qué va a tener que existir esta acción? Y bueno, para que esta generación de jóvenes tenga dos opciones: no destruya lo que está hecho, y para que lo mejore de alguna manera, para que no siempre tengamos que partir de la nada, y para que el ser humano no se vuelque en contra de la creación social de sí mismo. O sea que siempre va a haber una sociedad que va a controlar y va a intentar que esa generación joven se inserte en la sociedad sin destruir aquello que ya está como ganado para esa sociedad o para ese sistema. Por eso, esta definición de Durkheim es central. Para que haya educación, va a ser necesaria la presencia de una generación de adultos y una generación de jóvenes, y una acción de los primeros sobre los segundos. Él en el texto nos va a señalar también que hay un sistema, hay un sistema social, y lo podemos resumir en estos 3 puntos. La sociedad acuerda un cierto número de ideas, va a decir pensamientos, sentimientos y prácticas, que van a existir para todas las personas, indistintamente de la clase social o donde vivan. ¿Cuáles van a ser esas ideas que van a perdurar en el sistema? Y las que descansan sobre ciertos acuerdos que hay en la sociedad. Acuerdos tácitos, escritos, todo tipo de acuerdos que existen para que una sociedad lo sea. Los derechos, los deberes, la idea de progreso, la idea de ciencia, y también en nuestros estados modernos ya, la idea de identidad nacional. O sea que la educación va a estar ligada también al sostenimiento de esa identidad. Y también va a decir el autor que la educación debe grabar las ideas en el espíritu nacional y en la conciencia de los hombres que forman esa sociedad. Miren la palabra que usa: grabar, ¿no? Deben perdurar, deben estar, no deben pasarse por alto. Las tenemos que tener todos en común. Y también él va a explicar que el sistema en el que se encuadra la sociedad y la educación tiene como un doble aspecto. Es único porque siempre va a existir una base que es común para todos, y también va a ser múltiple. ¿Por qué? Porque se define a partir del lugar que cada uno ocupa en el sistema. Es decir, que va a haber distintas funciones, distintas profesiones que van a necesitar habilidades y conocimientos especiales de acuerdo al rol social que tenga cada persona dentro de la sociedad. O sea que va a haber como un único sistema educativo, una base y una multiplicidad de otros saberes y profesiones que se van a distribuir. Entonces, los conocimientos especiales que va a necesitar cada profesión le van a hacer la multiplicidad, los van a distinguir. Entonces, para el autor, ¿cuál sería la misión de la educación? Suscitar un cierto número de estados físicos y mentales que la sociedad considera que se deben cultivar. Presten atención a esta idea de estados físicos y mentales, o sea, cómo tiene que ser una persona para que tenga una funcionalidad social. Debe tener cierta sanidad física y mental. El autor está pensando en que para que una persona pueda ser productiva o pueda ser parte integrante de una sociedad, tiene que tener determinadas características físicas y mentales. Y también la educación va a abonar a desarrollar los estados físicos y mentales de acuerdo al grupo social, un poco lo que estábamos refiriendo anteriormente. O sea, que cada persona
va a construir su profesión a partir de esas necesidades, de esos estados físicos y mentales que son necesarios para que pueda ejercer determinado rol social. Bien, entonces, él va a concluir que en la educación hay un carácter social. ¿Por qué? Porque todos somos seres individuales que tenemos nuestro pensamiento interno, nuestra vida privada, nuestras creencias, que son muy nuestras, nuestra propia vida interior y psicología, pero también somos seres sociales, porque adherimos a un sistema de ideas grupales que están en esa sociedad en donde crecimos. Entonces, él lo que va a concluir que formar a ese ser social, a ese ser que está inscripto en una sociedad, es el fin de la educación. Y esa educación va a actuar sobre todos nosotros. ¿De qué manera? ¿Cómo genera la actuación? ¿No? Él va a decir 4 ejes, ¿no? Que el individuo opta por la sociedad, entonces como opta por la sociedad y no por el aislamiento, la sociedad va a ejercer una acción, consolidando lo que él tiene que ser, su función y su rol en esa sociedad. Va a decir también que va a haber una disciplina interna como externa, que constituye un sistema de representación vinculado a las creencias. ¿Qué pensamos con disciplina interna? Ese deber ser, como que nosotros tenemos que ser de determinada manera, que ya lo tenemos internamente dentro de nuestra propia psiquis. Y la externa tiene que ver con todas las acciones que ejerce la sociedad a través, por ejemplo, de las leyes y también de la escuela, ¿por qué no? Y terminan armando un sistema de creencias y de representación que terminan le dando forma a ese pensamiento que define quiénes somos. Cada generación, va a decir, no va a partir de la nada, como ya lo mencionamos varias veces, va produciendo algo que va a quedar también para la generación siguiente. Y uno de los vehículos, el gran vehículo de todo la transmisión social va a ser el lenguaje, que es a través del cual nosotros vamos a poder transmitir todas esas ideas, todas esas creencias, todas esas regulaciones que van a pasar de una generación a otra. Esto obviamente organizado por el Estado. El Estado debe ser el encargado de la educación porque tiene una función colectiva que nace de la sociedad y debe formar al ser social porque es el Estado el que va a tutelar que se cumpla, ¿no? Y de que podamos vivir todos en una sociedad homogénea, ¿no? Cada uno con sus funciones. Y debe asegurarle a los ciudadanos la suficiente comunidad de ideas y sentimientos para que obviamente esta sociedad perdure y tendrá derechos y obligaciones, respetando por supuesto los derechos del niño y la familia. Esto quiere decir, de acuerdo al autor, que el Estado no podrá intervenir absolutamente sobre todos los individuos o sus ciudadanos, sino que va a haber un marco regulatorio para que él lo pueda hacer. Y deberá evidenciar los principios esenciales que esa sociedad considera valiosos para luego poderlos hacer enseñar en las escuelas. Estos son los puntos más importantes como un resumen de todo lo que estuvimos conversando ahora, junto con el pensamiento del autor, que es fundamental para que ustedes puedan comprender las primeras ideas de lo que es la pedagogía y cómo se relaciona con la sociedad y con todo lo que es político y sociohistórico.